Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están la tarde de hoy? Bueno, el tema que traigo para esta tarde resultó de una mañana del estudio bíblico, nuestro estudio diario de cada mañana, y me encontré con dos versículos que de algún modo calaron en mi mente de una forma especial por el hecho de yo estudiar biología, porque se me vinieron a la mente muchísimas cosas. Y estos versículos hablaban sobre la parábola de la semilla de mostaza. ¿Quiénes aquí conocen esa parábola? ¿Cierto? Conocemos la parábola de una pequeña semilla que crece hasta convertirse en un árbol y que en sus ramas aniden los árboles, ¿cierto? Las aves. Bueno, entonces la charla la titulé Creciendo como una semilla, aprendiendo a crecer en la fe. Y eso es porque las semillas tienen un proceso muy interesante, hermanos, del crecimiento, de cómo emerge de una pequeña semilla una planta. Y quiero que en esta tarde vamos a analizar ese proceso y cómo lo aplicamos a nuestra vida espiritual y cómo puede crecer nuestra fe del mismo modo que crece una semilla. Bueno, para muchos aquí ya conocen lo que es la mostaza, ¿cierto? Es una semilla súper chiquitita. Si nos damos ahí cuenta, miren cuántas caben en una cuchara. Son muy chiquititas, ¿cierto? Es una de las semillas más pequeñas de todo el reino de las plantas. Y sin embargo crece hasta ser un arbusto relativamente grande. Pues esa es una de las fotografías. El arbusto llega a medir más o menos unos 2 metros, bastante considerable para una semilla tan pequeñita. Bueno, sí, yo soy, es como unos 50 centímetros más que yo. Entonces la idea es que vamos a analizar el proceso de cómo crece una semillita desde que está así chiquitita y la enterramos en la tierra hasta cómo se convierte en una plantita y va creciendo, ¿cierto? Porque nuestra fe es precisamente como una semilla. ¿Qué se me perdió? Bueno, ya, aquí. La parábola de la semilla de mostaza la encontramos en San Lucas, capítulo 3, versículos 18 y 19. Y dice, hablando Jesús, dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Teniendo esto en mente, vamos a avanzar a la primera etapa de lo que sucede con una semilla. ¿Quiénes aquí han intentado sembrar una semilla recién se comieron, por ejemplo, una naranja? ¿Quiénes aquí han intentado sembrar una semilla que recién se comieron el fruto y como que intentaron sembrarla? ¿Les creció algo? ¿Sí? Bueno, a veces sí crece, pero la mayor parte de las veces encontramos que para que la semilla pueda crecer, primero hay que secarla, ¿cierto? Y esto también lo encontramos, y esto lo dijo Jesús también, en una ocasión, en San Juan capítulo 12, versículo 24 encontramos: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo, pero si muere llevará mucho fruto. Cuando nosotros conocemos a Jesús, nos damos cuenta de que nuestra propia vida es realmente mala, ¿cierto? Porque nosotros comparados con Dios somos muy malos. No tenemos una naturaleza espiritual. Y entonces la decisión que tomamos cuando conocemos a Jesús es primero que todo negar nuestro yo, ¿cierto? Aceptar que por mí mismo no puedo hacerlo. Tengo que morir al yo para poder empezar una nueva vida. Y del mismo modo ocurre con las semillas. La mayoría de las semillas que nosotros encontramos, si usted recién se come la naranja y tira ahí la pepita, no va a crecer. Por lo general tiene que secarla primero y de ese modo la semilla va a poder crecer. Y eso es porque la semilla tiene que pasar por una serie de procesos que vamos a ver a continuación. Bueno, algo también importante es que las semillas no van a crecer en cualquier lugar, ¿cierto?
La semilla no va a crecer si la echamos en este piso, por ejemplo, ¿sí? Y también es importante que recordemos que no todas las semillas se siembran a una misma profundidad. Bueno, por ejemplo, aquí en la diapositiva yo traigo, allí hay semillas de lechuga, las primeras que están ahí arribita, maíz y frijol. Por ejemplo, las semillas de lechuga nunca se siembran profundo. Siempre las semillitas de lechuga prácticamente que se las deja ahí por encimita en la tierra. Contrario a, digamos, el maíz, que sí hay que sembrarlo más profundo, o en el caso del frijol es una profundidad intermedia. Y no todas las semillas germinan en las mismas condiciones. Algunas requieren de partes especiales en las cuales puedan crecer. Digamos, si yo siembro una semilla de fresa aquí en este calor de Bucaramanga, probablemente no me vaya a crecer como cuando me crece en un lugar frío. Eso también hay que tenerlo en cuenta, hermanos, porque nosotros a veces no nos damos cuenta de que el Señor nos pone en el lugar preciso y en el momento adecuado para que nuestra semillita de la fe empiece a crecer. Nosotros a veces creemos que el Evangelio llegó a nosotros por pura y mera casualidad, o porque yo nací en la iglesia, entonces ya a mí el Evangelio me había llegado, pero créanme que a cada uno de nosotros hay un momento especial de nuestra vida que Dios elige para hablarnos particularmente, para que nuestra semillita empiece a crecer. Y bueno, después de que la semillita está en el suelo, es algo muy interesante. La semillita primero se seca, pero luego tiene que empezar a absorber agua. El agua es uno de los elementos más importantes para que la semillita pueda crecer. En Romanos 6:4 encontramos: porque somos sepultados juntamente con Él en semejanza de su muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Imagínense, hermanos, que cuando yo tengo una semillita, la semillita tiene muchas cosas para poder crecer, pero esas cosas que están ahí no crecen porque no tiene agua. El agua es el elemento que activa toda esa nueva vida que va a emerger de esa semilla. Dentro de esa semillita hay muchos nutrientes que la semillita utiliza para empezar a crecer, pero las enzimas que están allí preparadas para empezar a metabolizar todo eso y hacer que la semilla crezca están inactivas hasta que la semillita absorbe agua. ¿Y cuántos de nosotros sabemos aquí cómo comienza nuestra nueva vida, cierto? Es por medio del bautismo. Y si nos damos cuenta, esa es una analogía muy importante. El agua es el símbolo de una nueva vida que empieza a comenzar en nosotros y al mismo tiempo también en las semillas. También es importante, ¿quiénes conocen esta semilla? ¿La semilla de qué es? De durazno, ¿cierto? ¿Cómo es esa semilla? Durísima, ¿cierto? Eso cuando uno medio se está comiendo el durazno y de repente se le pasó el diente y eso, terrible, durísimo, porque las semillas, todas las semillas, tienen una capita que las rodea que se llama la testa. La testa es más gruesa o más delgada dependiendo de la semilla. Por ejemplo, en el frijol que nosotros conocemos, es esa como telita roja que cubre, ¿cierto? En estas semillas, las de durazno, es muy dura, ¿cierto? Yo pensaba que la testa se asemeja mucho a nuestra vida o a nuestra naturaleza pecaminosa. Es esa naturaleza que nos rodea y que no quiere dejar emerger esa nueva vida, porque nos aprieta, nos dice, no, usted no puede crecer, o sea, sí, usted se bautizó y todo y ya conoció, pero no la voy a dejar crecer. Y la semilla tiene que romper esa testa para poder empezar a crecer. En Romanos 6, 17 y 18 nos dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella doctrina a la que fueron entregados y libertados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hermanos, cuando nosotros conocemos el Evangelio, podemos tener muchas barreras que nos impidan crecer. Pero, como lo dice el apóstol Pablo, gracias a Dios
que Él nos permite a nosotros vencer todas esas barreras que están allí impidiéndonos crecer, así como la testa de la semilla que está ahí apretando esas pequeñas hojitas y esa pequeña raíz que va a empezar a emerger. Nosotros también, por medio de la gracia de Dios, empezamos a vencer todas esas ataduras que tenemos de nuestra vida anterior, de esa vida pecaminosa, de esa vida que estaba llena de odio, de vergüenza y de todas esas cosas, de miedos que nosotros mismos cargamos con nosotros. Bueno, la nutrición. Si bien la semillita por dentro trae algunas reservas para poder empezar a crecer, no significa que con esas reservas que tiene la semillita entonces ya va a crecer totalmente una planta, ¿cierto? Es imposible que una semillita así totalmente pequeña crezca toda una planta. Así que, ¿qué es lo primero que sale de una semilla cuando rompe la testa? La raíz, ¿cierto? Ahí vemos, bueno, no se alcanza a ver muy claramente, pero lo primero que emerge de una semillita es la raíz. ¿Y por qué es tan importante la raíz? Porque por medio de la raíz, la plantita nueva va a empezar a absorber los nutrientes que están allí en su medio. Y yo asemejaba esto a nuestro estudio de la palabra, a nuestro estudio diario. En 2 Corintios 4:16 encontramos: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando cada día, el interior no obstante se renueva de día en día. Hermanos, la semillita no llega y dice, cada 7 días voy a absorber nutrientes. No, ¿cierto? Se quedaría siempre pequeñita. La semilla absorbe nutrientes todos los días desde que emerge su pequeña raíz, empieza a absorber, todos los días. Y nosotros a veces dejamos que nuestra nutrición sea exclusivamente los sábados y venimos aquí a la iglesia y creemos que con lo que nos están diciendo en la escuela sabática o lo que nos dijeron en el sermón, ya con eso nos nutrimos espiritualmente y salimos así a enfrentar la semana. Pero hermanos, no podemos alimentarnos un solo día y el resto de los 6 días quedar aguantando hambre, porque entonces no podemos crecer. Así como la semillita va recogiendo los nutrientes día a día, todos los días, constantemente, nosotros también lo necesitamos. Hay un aspecto también interesante, este es como bastante, ya más enfocado como a lo científico. Nosotros en nuestro espectro visible, pues vemos los 7 colores del arco iris y todas esas gamas de colores intermedios. Digamos, si ustedes ven el arco iris, el primer color que está es el azul y de último estaría el rojo, ¿sí? Si lo tomamos en el espectro visible. El rojo, hasta ahí hasta el rojo nosotros vemos, pero también hay otros colores que nosotros no vemos, otra luz que nosotros no vemos, ¿cierto? Después del rojo sigue una luz que se llama roja lejana. Es un concepto un poquito abstracto, de pronto es difícil de comprender, pero digamos que tomémoslo simplemente como 2 luces diferentes que la semillita está recibiendo. Entonces, la semillita tiene dentro de sí unos receptores especiales para esos 2 tipos de luz. ¿Qué es lo que sucede? La luz roja hace que ese receptor le diga a la semillita, aquí estás bien parqueada, te está llegando luz, estás cómoda, totalmente cómoda, así que no tienes que crecer, tranquila. Quédate tranquila que aquí está llegando lo suficiente. La luz roja lejana es la que le llega a la semilla cuando hay sombra, cuando hay algo que está encima de ella que no le está dejando llegar la luz que nosotros vemos. Y entonces, en ese momento, se activa el receptor que tiene la semillita y dice, hey, pilas, aquí no nos está llegando lo suficiente de luz, tenemos que crecer para buscar la luz. Y bueno, si miramos aquí esta comparación en la gráfica,
la parte que está amarilla es el porcentaje que llega de luz roja normal y la parte negrita es la que viene de luz roja lejana. ¿Qué pasa cuando hay un gran porcentaje de roja lejana? ¿Sí ven que a la plantita le salieron flores? ¿Sí? Es porque esa luz roja lejana le está diciendo a la semillita, pilas, que aquí toca crecer porque si no, nos vamos a quedar y nos vamos hasta morir. Entonces, pensando en esto, yo asemejaba y me acordé de lo que dice Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tengan gran gozo cuando se encuentren en las diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Nosotros a veces, es triste decirlo, pero a veces cuando estamos muy cómodos espiritualmente y en todo lo que nos está yendo bien, a veces como que tendemos a dejar a Dios de ladito, ¿cierto? Como que, ay, no, pues todo me está yendo bien, eso el Señor me está bendiciendo. Y lo dejamos a veces a un lado. Pero cuando llegan las dificultades, ¿qué hacemos? Ahí sí nos acordamos de Dios, ¿cierto? Y le decimos, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto? Ayúdame. Y entonces ahí sí lo buscamos, ahí sí oramos, nos ponemos a estudiar la palabra y Señor, por favor, enséñame qué es lo que quieres para mí. Y al igual que nosotros, las semillitas a veces necesitan tener eso negativo para poder crecer. Porque si están cómodas, se quedan allí, cómodas. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Así que a veces cuando a nosotros nos llegan las pruebas, nos empezamos a quejar. Pero deberíamos, como dice Santiago, tener gozo, porque es que esas pequeñas pruebas que nos llegan todos los días son las que nos hacen buscar la luz que sí nos sirve, la luz que nos hace crecer, la luz que a la semillita le va a permitir hacer la fotosíntesis, esa luz que ella está buscando porque es que la sombra no la deja. Así son las pruebas para nosotros. Las pruebas deberían enseñarnos a nosotros que entre más pruebas tengamos, más tenemos que buscar a Dios, más tenemos que aferrarnos a la luz que Él nos está entregando. No podemos quedarnos dormidos si la luz roja lejana nos está aprisionando allí. Al contrario, tenemos que crecer hacia la luz admirable que es el Evangelio que Dios nos ha dado. ¿Saben que también es interesante? Esta es una historia muy interesante. Hace muchos años, cuando no se conocía que el aire que respiramos estaba lleno de muchos elementos, un científico de la época decidió hacer un experimento. Sembró una plantita chiquitica de roble en una macetica pues pequeña, solamente tenía 200 gramos de tierra. Y él decidió aislar a ese roblecito de todo lo que le pudiera caer o llegar. Solamente le daba agua, exclusivamente agua, y la luz, obviamente. Y entonces él empezó a notar que ese roblecito empezó a crecer y a crecer y a crecer poco a poco. Y ustedes saben que los robles son árboles grandes, ¿cierto? Y al cabo de un año, ¿cómo estaba ese roble? Grande, ¿cierto? Pues relativamente a lo que la plantita era. Y entonces él decidió hacer algo interesante. Dijo, ole, pero es que ese poquito de tierra que tenía era muy extraño, ¿cierto? Porque cuando él pesó los 200 gramos en los que había sembrado el roble, imagínense que solamente se había absorbido 2 gramos de tierra y ese roble había crecido muchísimo. Y el científico se preguntó, ¿pero de dónde? ¿De dónde crece este árbol tan grande si ni siquiera se está absorbiendo toda la tierra que yo le puse? De allí partieron una serie de experimentos que terminaron con el descubrimiento de los gases que componen nuestra atmósfera, como el oxígeno y el dióxido de carbono, que es el que utilizan las plantas para crecer. Esto es muy interesante, hermanos, créanme. Las plantas, básicamente, todo lo que crecen lo hacen del dióxido de carbono que de pronto usted y yo al respirar exhalamos.
Y ustedes saben lo pequeñita que es una molécula de dióxido de carbono, es invisible. Nosotros no podemos ni siquiera darnos cuenta de cuánto dióxido de carbono hay aquí. Y las plantitas, esas plantitas chiquiticas que nacen de esa semilla, empiezan a absorber eso que no podemos percibir. Y de ahí empiezan a fijar y a fijar y a crecer y a estirarse de cosas que nosotros no podemos ver. Que para ese entonces a los científicos les parecía inconcebible que una planta creciera de algo que no se podía ver ni siquiera, de un gas. Ni siquiera era algo líquido, ni siquiera era algo sólido, era un gas. ¿Ustedes se acuerdan de este versículo de Hebreos 11:27? Hablando de Moisés, dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, en nuestra vida cristiana, ¿a quienes no le han preguntado, ay, pero usted por qué cree en Dios? Eso, ¿usted cómo sabe que Dios existe? Ni siquiera lo ha visto, ni siquiera lo ha tocado. Nosotros también nos sostenemos de lo invisible, ¿cierto? Y crecemos de lo invisible. Pero eso invisible que nosotros no podemos ver se evidencia, ¿en qué se evidencia? En el crecimiento de la planta. Entonces, hermanos, ¿cómo se evidencia que nosotros estamos creciendo en Dios? Pues porque crecemos espiritualmente y nuestras acciones, nuestra vida empiezan a mostrar que hemos estado absorbiendo eso invisible que a los ojos de muchos es algo incomprensible. Para nosotros nos empezamos a sostener de lo invisible. ¿Qué les parece esto tan interesante, hermanos? ¿Cierto que es muy, muy interesante? De pronto muchos de nosotros no lo sabíamos en un principio. Luego de que nosotros nos hemos fortalecido con aquello que es invisible, me llamaba la atención la última parte de la parábola, que dice que el árbol creció y se hizo grande y las aves del cielo anidaban en sus ramas. ¿Saben que un pajarito no elige cualquier árbol para hacer su nido? Un pajarito no va a llegar a poner su nido en un árbol así todo chamisú, así donde sea completamente expuesto, donde puedan llegar depredadores a comerse los huevitos. No, las aves buscan un árbol frondoso, bonito, que les aporte seguridad, que les aporte alimento. ¿Saben que yo pensaba que a veces somos muy egoístas? Nosotros muchas veces comemos y comemos y comemos nosotros y no le damos a los demás un poquitico de eso que nosotros estamos recibiendo. Nosotros todos los días recibimos muchas, muchas bendiciones de Dios, ¿cierto? ¿O quiénes aquí no reciben bendiciones de Dios? ¿Cierto que no? Todos los días recibimos bendiciones, bendiciones grandes, bendiciones chiquitas, pero todos las recibimos. ¿Y cuántos de nosotros las compartimos con aquellos que todavía no han conocido de esas bendiciones? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante. Porque es que, claro, cuando tú eres una persona que está al lado de Jesús, que crece al lado de Jesús, a veces no les pasa que llegan las personas a buscarlos a ustedes y a decirles, no, es que tengo un problema con esto, ¿será que me ayudas? ¿Me das un consejo? ¿A quién le ha pasado eso aquí? ¿Cierto? ¿Por qué será que esas personas lo buscan a uno? ¿Será porque uno es todo dejado? ¿O será porque uno es así? ¿No es cierto? Lo buscan a uno porque ven a Jesús en nosotros. Las personas quieren seguridad, quieren ver a ese Jesús que quizás ellos no ven, así como no veían el dióxido de carbono, pero sí pueden ver, nos pueden ver a nosotros, a lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros actuamos. Las personas pueden ver a Jesús. Y por eso esas personas se acercan a nosotros, así como los arbolitos buscaban a ese árbol de la mostaza, a buscar refugio. Hermanos, es importante que mientras vamos creciendo espiritualmente,
también pensemos que nosotros somos canales de bendición a otras personas, que nosotros impactamos en la vida de otras personas también. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, todo eso va quedando en cada una de las personas que trata conmigo. Y sería muy hermoso que esas personas pudieran ver esa luz que brilla de nosotros, de Jesús en nuestro corazón. Ya terminando, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. A veces somos desconfiados. Creemos a veces que porque una semillita es muy pequeñita, no va a poder crecer a ser grande y no va a podernos dar un árbol grande y frondoso. ¿Saben que la fe es así? El Señor, créanme, no solamente nosotros tenemos fe en el Señor también tiene fe en nosotros. Si no, no nos hubiera puesto la semillita del Evangelio. Él también tiene fe en que nosotros podemos crecer en su palabra. ¿No les parece eso hermoso? ¿Cierto? Qué hermoso saber que Dios confía que de esa semillita que Él sembró en nosotros, si nosotros trabajamos juntamente con Él, eso que de pronto nosotros no esperamos, o aquello que de pronto no vemos ahora, ¿no les ha pasado que a veces miran atrás en su vida y ustedes dicen, ole, yo como que he cambiado, ¿cierto? A mí me pasó en lo personal, en mi experiencia personal, yo a veces miro al pasado y yo digo, pues no soy la persona perfecta, pero de algún modo he cambiado, porque el Señor va obrando de a poquito, así como crecen las planticas de a poquito, igualmente nosotros creemos. Así que tenemos que confiar, hermanos, y tener la fe y la seguridad de que el Señor obra en nosotros, de que nosotros podemos llegar a ser bendición para otras personas. Yo les invito a que en esta tarde reflexionemos qué estoy haciendo yo con mi semillita que Dios ha sembrado en mí. ¿Será que la estoy regando? ¿Será que la estoy poniendo en el lugar adecuado para que obtenga los nutrientes necesarios? ¿Será que de verdad estoy estudiando todos los días para que mi semillita se nutra? ¿Será que estoy permitiendo y agarrándome de eso que es invisible? ¿Será que estoy compartiendo lo que Dios ya me dio? ¿O estamos dormidos esperando que la semillita vaya a crecer sola o ni siquiera esperamos que la semillita crezca? Esa es la invitación, hermanos. Reflexionemos en esta tarde, pensemos en todas esas bendiciones que Dios nos ha dado y confiemos, porque Dios puede obrar en nuestro interior. Amén.